están, chicas de tercero y cuarto año de secundaria? Bienvenidas a una nueva semana de trabajo. La saluda la Miss Mariana y esta semana continuamos con más actividades. Recuerden que ya estamos en nuestra tercera experiencia de aprendizaje, que en esta ocasión tiene que ver con el tema del cuidado del medio ambiente, en especial la calidad del aire y nuestra salud. El tema del día de hoy es muy interesante porque tenemos un nuevo formato textual que no hemos trabajado hasta el momento y que me tiene muy emocionada porque sé que lo van a hacer muy bien. Así es que vamos a comenzar. Esta semana tenemos podcast. Muy bien, y tal como se los dije al inicio, esta semana estamos comenzando con un nuevo formato textual que es un podcast y específicamente el título de la sesión del día de hoy es Elaboramos el guión de un podcast para dar a conocer nuestra opinión sobre la contaminación del aire. Les anticipo que esta actividad se va a dividir en dos partes. El día de hoy vamos a comenzar propiamente con la planificación, con la definición de podcast, revisar un poco sus características y luego pasar un poquito por la planificación, cómo podríamos elaborar nuestro podcast. Y en la segunda parte, que es la próxima semana, elaboramos de lleno nuestro guión. ¿Sale? Ok, entonces vamos a comenzar con lo básico. Vamos a comenzar con lo primero, que es justamente la definición de lo que es un podcast. Vamos a conocer un poquito más qué es este insumo. Y dice lo siguiente. Ahí está. Nos dice, los podcasts son una serie de episodios grabados en audio y transmitidos online. Es decir, un podcast es un tipo de formato oral o pensado para la oralidad, pensado para ser transmitido de repente por radio, por plataformas digitales, netamente de audio, tipo Spotify, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero. Los podcasts son episodios grabados pensados para ser netamente escuchados. Punto número 2. Estos pueden ser grabados en diferentes formatos, siendo los más comunes los de entrevistas, ¿no? El formato más usual de podcast son aquellos en el que hay un presentador y este presentador tiene un invitado y entre ellos intercambian experiencias, ¿ok? Ese es el formato un poco más, el más utilizado, pero hoy vamos a conocer otros formatitos. Y punto número 3. Cualquiera que sea el formato de presentación, esos programas necesitan obligatoriamente de un tema y de alguien para realizar una presentación. Es decir, sí o sí, los elementos que no pueden faltar en un podcast es un tema sobre el cual se va a estar discutiendo, se va a estar compartiendo opiniones, ideas, y un presentador o una persona que justamente haga el ejercicio de hablar sobre este tema. ¿Okay? Son dos elementos que definitivamente no se pueden desligar uno de otro cuando estamos haciendo un podcast, ¿vale? Ok, continuamos entonces con los tipos de podcast. Les anticipé que el formato textual, mejor dicho, el formato de podcast más usual es el de entrevista, pero hay otros dos formatos que también son muy interesantes. Vamos a ver. El primero, el que les dije, la entrevista, ¿no? Un espacio de intercambio de experiencias. Está el presentador, el entrevistado y entre ambos intercambian experiencias, intercambian ideas con respecto a un tema. Siempre los podcasts giran en torno a un único tema, ¿sí? Ahora, tenemos el podcast informativo. Este formato usualmente es el que encontramos en las radios, por ejemplo, ¿no? Donde netamente se encargan de difundir el tema, ¿no? El tema escogido se encarga de difundir información, datos importantes acerca de ese tema, sin mayor interacción de repente. Y por último, tenemos el podcast individual. El podcast individual es en el que el presentador, una única persona, lleva adelante todo el podcast, toda la presentación, cual si fuese un monólogo, ¿no? Lo lleva a cabo. Ahora, la particularidad de esto es que obviamente se necesita que el presentador resulte pues una persona efusiva, una persona agradable de escuchar, con mucha personalidad, con mucho aplomo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que conducir toda la hora o todos los 40 minutos que dure el podcast, ¿sí? Entonces se requieren por ahí algunas habilidades especiales. Pero estos son los tres tipos de formato, los tres tipos de podcast que tenemos. El de entrevista, el que obviamente necesitas un invitado, el informativo y el individual, ¿vale? Ok, vamos conociendo un poquito más acerca de este formato. Ahora, ¿cómo creamos un podcast? ¿Por qué? ¿Por qué estamos viendo esto? Porque nuestro propósito, el propósito de esta experiencia de aprendizaje es que ustedes elaboren su propio podcast.
Entonces vamos a comenzar con toda la parte de planificación, con toda la parte escrita, para que luego hagan su podcast ya en versión audio, ¿no? Que es justamente el propósito de esta experiencia. Ahora, vemos que el primer paso que tenemos para elaborar un podcast es definir nuestros objetivos. Por ejemplo, el podcast de esta semana tiene como propósito hablar o tiene como tema eje el tema de la calidad del aire, ¿no? ¿Qué tan contaminado está, sí o no, nuestro nivel de aire, ¿no? De repente qué factores contaminan, qué podemos hacer. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando nos sentamos a elaborar un podcast o a planificar nuestro podcast es definir los objetivos. De repente, yo quiero centrarme únicamente en informar. Quiero informar acerca de lo nociva que es el aire que respiramos, ¿no? De lo nocivo que es el aire que respiramos. Mi objetivo es informar, mi objetivo es difundir esta información a la gente que me escucha, ¿sí? Ojito, ¿ah? Los objetivos se redactan siempre a manera de verbo, ¿ya? Entonces, paso número 1, definir nuestros objetivos. ¿Qué quieres alcanzar con el podcast que vas a realizar? Paso número 2, define tu público. Definitivamente este paso es importante porque al definir tu público vas a definir también el lenguaje que vas a utilizar. Si te vas a dirigir a un público juvenil, entonces puedes utilizar un lenguaje coloquial, por ahí como el que yo estoy utilizando, pero si te vas a dirigir a un público adulto, ya tienes que elevar un poquito más el lenguaje, y si te vas a dirigir a un grupo especialista o un grupo de especialistas, entonces tu vocabulario tiene que ser muchísimo más especializado, ¿no? Tiene que ser un poquito más profesional. Entonces, el segundo paso es definir tu público, a quiénes va a estar dirigido, para que con eso tengas la pauta de cómo va a ser el estilo de presentación, qué tipo de formato vas a elegir, qué vocabulario vas a utilizar, ¿sí? Vamos al tercer punto y el tercer paso es justamente elegir el tipo de podcast. Ya hemos visto que existen 3 tipos de podcast, el de entrevista, el informativo y el individual. Entonces, en el tercer paso, lo que nos corresponde hacer es elegir este tipo. Yo siento que tengo una gran personalidad, que puedo llevar yo sola todo el podcast de corrido. Genial. Entonces, lo que hacemos es elegir un podcast individual. Yo he visto que en la infografía de la semana pasada estuvimos viendo acerca de la contaminación del aire doméstico, ¿no? Cuando usábamos querosene o cuando usamos algún tipo específico de combustible. Yo tengo un familiar que es ingeniero ambiental y nos puede hablar más acerca de este tema, entonces yo voy a hacer un podcast tipo entrevista. O sin ir muy lejos, ¿sabe qué? Mi mamá ha trabajado muchos años en cocina, o tiene mucha experiencia en la cocina. Yo sé que hemos tenido una cocina querosene, entonces yo quiero hacer un podcast tipo entrevista para preguntarle a ella si es que sintió algún estrago o sintió que este aire, no sé, de repente la contaminaba o no la hacía sentir muy bien. ¿Se dan cuenta? O yo quiero hacer un podcast netamente informativo. Tengo muchísima información que he estado recabando a lo largo de la unidad y lo quisiera expresar en un podcast de este tipo. Perfecto, ¿ok? Entonces, ese es el tercer paso que vamos a elaborar, ¿ok? Ahora, el siguiente paso es crear el nombre. Nuestro podcast tiene que tener una marca personal, ¿ok? Tenemos que elegir un nombre que vaya acorde con nuestro propósito, que vaya acorde con nuestros objetivos, que vaya acorde con el tema y que vaya acorde con el tipo de público al que nos estamos dirigiendo, ¿ok? Obviamente, si es un tipo de público juvenil, entonces nuestro podcast tiene que ser con lenguaje juvenil, un lenguaje que enganche. Si es elegido un tipo de público un poquito más adulto, un poquito más especializado, el título de nuestro podcast también debe tener esas características, ¿sí? Siguiente punto, descubre tu logo. Tal como, imagínense que la presentación de su podcast es casi como la presentación de una empresa. Imagínense que están haciendo un podcast para subirlo a la plataforma de Spotify. Entonces, deben de diseñar también un logo, ¿sí? Justamente de estos puntos, del punto 1 al punto 6, que es el que viene a continuación, vamos a estar trabajando esta semana, ¿sí? Punto número 6, determinar la duración, ¿ok? Los podcasts usualmente duran bastante. Suelen ser muy extensos, suelen durar de 20, 30, 40 minutos, una hora, porque justamente es este intercambio amplio de ideas y eso es lo que le da riqueza a este tipo de formato.
pero por las circunstancias en las que estamos y por ser una actividad de tipo académico, yo les voy a pedir que su podcast tenga una duración por ahí mínima de 3 minutos y máxima de 5. ¿Okay? Esa es la duración estándar que vamos a estar trabajando esta semana. Ahora, para de alguna forma materializar un poquito toda esta información, vamos a revisar unos podcasts que tenemos en la plataforma Spotify. Ahí está. Miren, por ejemplo, esta es la plataforma Spotify y aquí colocamos en el buscador podcast y ahí encontramos muchísimos podcasts. Podcasts de todo tipo, de todo tema, ¿ok? Vamos a ingresar a este que dice Se regalan dudas. Ahí está. Vemos algunas características de lo que ustedes van a tener que hacer esta semana. Miren, primero, el autor de este podcast ya le puso un nombre atractivo, Se regalan dudas, ¿no? Le ha puesto un logo, este es el logo, lo que ustedes van a tener que diseñar esta semana. Y aquí en información tenemos una síntesis de los objetivos, ¿no? A ver. Dice, Se regalan dudas nace de la infinita necesidad de cuestionarnos todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Qué alternativa hay? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo tomar decisiones informadas? Coexistir para vivir más intensamente sin dejar de crecer. Tenemos tantas dudas que te las queremos regalar. ¿Okay? Ven cómo en este párrafo te está contando de qué va a ir este podcast, de qué va a ir los podcasts que se suban a esta especie de plataforma. Se dan cuenta cómo en un párrafo entiendo yo qué es lo que voy a encontrar aquí. De la misma manera tienen que planificar ustedes su podcast. ¿Sobre qué van a hablar? Ya lo saben, sobre el tema de la calidad del aire, ¿sí? Y lo que vamos a definir son los objetivos, ¿ok? ¿Qué pretendo yo contar? ¿Qué quiero expresar sobre la calidad del aire? ¿Quiero centrarme únicamente en informar acerca de los factores que contaminan el aire? ¿Yo quiero centrarme de repente en las alternativas de solución para aliviar este problema de la contaminación del aire? ¿Cuál es mi objetivo con el podcast que voy a estar realizando? ¿Sí? Entonces, como les dije, esta semana vamos a dedicarnos un poquito a esta parte, ¿ok? Vamos a dedicarnos un poquito a planificar, vamos a sentarnos un momento a pensar cuál va a ser el título de mi podcast, cómo voy a diseñar mi logo, cuáles van a ser mis objetivos, toda esa parte de la planificación, ¿sí? Y la parte del guión la vamos a estar haciendo la próxima semana, ¿ya? Para que no sea tan tedioso e ir paso por paso. Veamos, yo les he elaborado, como siempre, esta fichita y es la que vamos a estar trabajando, ¿sí? Ahí está. Entonces, esta semana tenemos que completar este cuadrito de planificación, ¿sí? Esta es la actividad de esta semana. El tema ya se los completé porque el tema es contaminación del aire. Todos vamos a trabajar un mismo tema. Los objetivos les he colocado que mínimo sean 3, porque a veces por ahí en trabajos anteriores decía objetivos y me daban solo un objetivo, ¿ya? ¿Ok? Tratemos de que sean mínimo 3. Ahora, sobre este punto, los objetivos siempre van redactados a manera de verbos, ¿ok? Objetivo 1, informar acerca del tema de la contaminación del aire. Objetivo número 2, por ahí presentar algunas alternativas de solución. ¿Se dan cuenta cómo utilizo verbos? Informar, presentar, ¿sí? Dar a conocer. Esa es la forma en la que se redactan verbos y esa es la forma en la que lo deben hacer en la actividad de esta semana. Luego van a colocar el público, si va a ser un público adulto, un público juvenil, un público infantil. De repente, yo quiero hacer un podcast para enseñarle a los niños, por medio de cuentos, cómo podemos solucionar el tema de la contaminación del aire. ¿Ok? Entonces, miren, es importante que definamos el público porque esto va a marcar el ritmo de nuestro podcast. Ahora, el tipo de podcast también es importante. Vamos a hacer un tipo de podcast de entrevista, un tipo de podcast informativo, uno individual. ¿Cuál vamos a estar realizando? Quiero que aquí se pongan creativas y definan el nombre de su programa. Imagínense que tienen un programa en Spotify o en radio y qué nombre le pondrían, ¿no? En relación, obviamente, al tema. Elijan su nombre, dicen en su logo, yo no sé manejar muy bien plataformas como Canva o Crelo como para poder diseñar mi logo. Pueden hacerlo a mano, tomarle una fotito y lo colocan aquí, no hay ningún problema. Hay plataformas que nos ayudan muchísimo a este tipo de trabajo, por ejemplo Canva, Crelo, Wix,
son buenas plataformas que nos ayudan a diseñar logos de forma virtual, así es que si tienen esa posibilidad, lo pueden utilizar. Y por último, vamos a ir adelantándonos un poquito a investigar, ¿sí? Vamos a colocar algunas ideas claves. Yo he colocado estos 6 renglones, pero si ustedes quieren pueden agregarles más. La idea es que vayamos haciendo el trabajo de ir investigando, para que la próxima semana, cuando armemos nuestro guión, sea mucho más sencillo, ¿sí? Entonces, una vez que hayan definido los objetivos de su podcast, una vez que hayan definido el público al que se van a dirigir, el tipo de podcast que van a realizar, su logo, comienzan a investigar qué ideas claves yo quiero mencionar en mi podcast. ¿Sale? Muy bien, chicas. Entonces, esta es la actividad de esta semana. Vamos a comenzar con la primera parte de la planificación de nuestro podcast, la parte escrita. Y la otra semana nos vamos al guión y la siguiente semana nos vamos a nuestro podcast ya netamente oral. ¿Listo? Entonces, esta es la actividad de esta semana. Espero que la disfruten, espero que se pongan creativas y que den lo mejor de sí para esta tarea. Nos vemos, chicas, la próxima semana. Nos estamos reencontrando por medio de la plataforma YouTube, pero por nuestro momento sincrónico nos vemos en unas horas. Cuídense mucho, les mando muchos besos y mucha buena actitud para el desarrollo de esta actividad. Nos vemos, chao.